Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a estudiar las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión me indican la variación de los datos con respecto a la media, ¿sí? El punto de referencia es nuestra media. Y estas medidas me indican qué tan variables o qué tan agrupados o dispersos están estos datos con respecto a este valor. Entonces, entre esas medidas de dispersión tenemos el rango, la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y por medio de un ejemplo vamos a analizar y a estudiar cómo determinar estos valores. Dice lo siguiente: en la tabla de frecuencia se registran las edades de los empleados de una empresa productora de madera. Determina las medidas de dispersión de las edades de los empleados. Entonces, podemos analizar que la tabla existen 4 intervalos, ¿sí? Que tienen una amplitud de 10 unidades entre cada uno de ellos, del límite inferior y del límite superior, que la frecuencia absoluta corresponde a la cantidad de empleados que tienen la edad entre 20 y 30 años, 15 empleados que tienen entre 30 y 40, 30 que tienen entre 40 y 50 y 25 que tienen entre 50 y 60 años. También nos indica que en total en la empresa hay 90 empleados. Listo. Vamos ahora a calcular cada uno de estos valores y de estos datos. El primero que vamos a determinar es la marca de clase. La marca de clase es la media de cada uno de los intervalos. Y para calcular ese valor medio, debo de, como ustedes saben, sumar los límites, o sea, 20 más 30, 50 y dividirlo en 2. Y eso nos da un valor de 52, 25. El siguiente sería 30 más 40, 72, 35. El siguiente sería 40 más 50, 92, 45. Y el siguiente sería 50 más 60, 110 divididos, 55. Listo, perfecto. La marca de clase. ¿Esto con qué fin? Esto con el fin de calcular la media, porque la media es la que vamos a utilizar para determinar todos estos valores. ¿Listo? Recuerden que la media es nuestro punto de referencia. Listo, ahora multiplicamos FI por MI. MI, listo, 20 por 25 nos da 500. 15 por 35 nos da 525. 30 por 45 nos da 1350. Y el último producto sería 25 por 55 nos da 1375. Y para determinar la media necesitamos sumar estos datos. Entonces los sumamos y su sumatoria nos da 3750. Listo. Entonces vamos a calcular la media. La media o promedio es igual. Entonces voy a copiar este simbolito que es el que utilizamos para la media. Listo, perfecto. Decimos que la media es igual. Vamos a copiar acá la ecuacióncita. La suma de F sub I por M mayúscula sub I dividido el total de datos o el número de empleados en este caso. Ya sabemos cuánto da la sumatoria de los productos de F sub I por M sub I, que es 3750 dividido 90. Eso nos da exactamente 41,67. Lo posible dejar 2 decimales para estas aproximaciones. Esto me indica que en promedio los empleados de la empresa tienen una edad de 41,67 años. Listo. Ahora vamos a determinar cada uno de estos valores, ¿sí? Y por eso lo más importante es calcular bien esta medida de tendencia central, porque la vamos a utilizar para calcular cada uno de estos valores. Listo. Este primero
nos indica, esta columna nos indica que debo de restar a la marca de clase la media y a ese valor calcularle el valor absoluto. Entonces vamos a mirar cómo se realiza. Entonces vamos a tomar estos valores, les voy a dar un colorcito. Es importante estar concentrados porque a veces se puede uno equivocar. Le voy a dar un colorcito para que lo tengamos presente. Entonces a cada uno de estos valores le voy a restar 41,67 y ese resultado le calculo el valor absoluto. Entonces la primera me daría 25 menos 41,67 me da menos 16,67, pero le calculo el valor absoluto y me da 16,67. Ese valor absoluto principalmente me dice que si el número al que le voy a calcular el valor absoluto es negativo, se convierte en un número positivo. Y si el número es positivo, sigue siendo el mismo número positivo. No hay ningún cambio de signo cuando el número es positivo. Pero cuando es negativo, pasa a ser positivo. ¿Listo? Ahora nos da 35 menos 41,67 nos da menos 6,67. Calculo su valor absoluto y me da 6,67. La siguiente sería 45 menos 41,67 eso, y su valor absoluto 3,33. Y el último valor sería 55 menos 41,67 sería 13,33. Listo. La siguiente, si ustedes se dan cuenta, este valor de acá es el que aparece acá, miren, acá para calcular la desviación media. Miren, me dice a cada valor de f sub i multiplíquelo por la diferencia de la marca de clase y la media. Eso es lo que estamos calculando acá. Ya calculamos la diferencia. Ahora vamos a calcular el producto de f sub i por este valor. Listo. Entonces le voy a quitar este colorcito que ya hicimos ese cálculo. Lo colocamos ahí, recuerde, porque es que a veces se puede uno confundir de columna y donde uno se confunde de columna la embarra. Listo, ahora vamos a utilizar este dato. Listo. Este dático. Listo, perfecto. Y lo vamos a multiplicar por este dato. ¿Listo? Por este dato. Entonces ese producto me da 20 por 16,67. 333,4. Ahora el siguiente sería 15 por 6,67 que sería 100,05. El siguiente sería 30 por 3,3 que sería 99,3. Y el último sería 25 por 13, que sería 33,25. Listo, perfecto. Si ustedes se dan cuenta, acá nos indican que se deben de sumar. Este símbolo indica sumatoria, ¿sí? Entonces vamos a sumar todos estos valores. Al sumar estos valores, su suma nos da 866,6. Listo, perfecto. Ya tenemos ese valor, entonces vamos a calcular esa medida de tendencia central y vamos a calcular el rango también. Listo. Entre más pequeños sean estos valores, quiere decir que la muestra está muy agrupada y es mucho mejor. ¿Listo? Entonces vamos a determinar el rango primero. El rango me dice, tome el límite superior del último intervalo. Entonces este es el último intervalo, ¿sí? El límite superior sería 60, ¿sí? Entonces 60 menos el límite inferior del primer intervalo. El límite inferior sería 20, entonces 20, y eso me daría 40, ¿sí? Esto me indica que los datos varían en 40 años entre el menor y el mayor. ¿Listo? Bueno, entre menor sean estos valores, la muestra va a estar mucho más agrupada. Listo. Va a seguir la desviación media. Si la desviación media, venga, comprobamos, verificamos si la desviación media
Su ecuacioncita, su ecuacioncita es esta. Vamos a copiarla. Listo. Listo, perfecto. Entonces, ya tenemos el cálculo, ya sabemos cuánto vale el producto, la sumatoria del producto f de sub i por el valor absoluto de la diferencia entre la marca de clase y la media, que es este valor, miren, este valor, 866,6 sobre 90. Listo, perfecto. Eso nos daría 9,62 años. Entonces eso nos indica que la desviación media o promedio de los datos con respecto a la media es de 9,62 años. Listo. Vamos a determinar ahora la varianza. Listo. Bueno, entonces para la varianza vamos a calcular primero este valor al cuadrado, que es esta columna. Miren, vamos a tomar todos estos valores, vamos a darle un colorcito, ¿sí? Para tenerlo en cuenta, que es esa columna la que vamos a ahora manejar. Voy a borrar esta que ya no la utilizamos en este cálculo. Hay que estar concentrados en esa parte porque a veces uno la puede embarrar. Listo, entonces voy a elevar al cuadrado cada uno de estos valores, ¿sí? Entonces al elevar el primer valor al cuadrado me da 277,89. El siguiente sería 44,49. El siguiente sería 11,09. El siguiente sería 177,69. Listo. Ese sería el cuadrado de cada uno de estos valores. Ahora vamos a tomar esta columna, que es el cuadrado, y lo vamos a multiplicar por FI. Mira, FI. Listo. Voy a eliminar este colorcito. Y ahora vamos a darle colorcito a las columnas que vamos a tomar para hacer este cálculo. Miren, que es el que nos sirve para la varianza. Entonces necesitamos la columna, la frecuencia. Entonces le vamos a dar un colorcito. Listo. Y vamos a darle otro colorcito a esta columna, ¿sí? Para que no nos vayamos a confundir, porque es que a veces uno se puede llegar a confundir. Listo. Perfecto. Entonces vamos a multiplicar estas dos columnas. ¿Listo? Y el producto lo vamos a colocar acá. Entonces 20 por 277,89 nos da 5.557,8. Listo. El siguiente sería 15 por 44,49, nos daría 667,5. El siguiente sería 30 por 11,09, que sería 332,7. El siguiente sería 25 por 177,69, que nos daría 4.442,25. Listo. Y de acuerdo a la ecuacioncita venimos y miramos y nos dice sumatoria, que quiere decir que vamos a sumar todos estos datos y eso nos daría un total de 11.025 centésimas. Listo, perfecto. Ya completamos nuestra tablita. Ahora vamos a calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Listo? Perfecto. Cuando ustedes estén calculando esta tablita, la recomendación siempre es, en lo posible, 2 decimales para las aproximaciones, en lo posible, para que yo la precisión, y tener cuidado de no confundir las columnas para que no nos quede mal hecho los cálculos. Listo. Entonces vamos a calcular la varianza. Vamos a utilizar esta ecuacioncita. Listo. Perfecto. Ya sabemos qué valor tiene el numerador, miren. Ya tenemos ese valor, es este que está acá, 11.025. Es 11.025 sobre 90. Y eso nos da 122,23 años
al cuadrado. Perfecto. Listo. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. Listo. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Estas dos medidas de tendencia central están muy relacionadas, ¿sí? Esta desviación estándar también se conoce como desviación típica, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, usted ya tiene este valor. Entonces, le vamos a sacar la raíz cuadrada a 122,23. Listo. Y eso me da 11,06 años. Listo. Esto me indica que en promedio, ¿sí?, los datos están desviados, ¿sí?, de la media 11,06 años. ¿Listo? Bueno. Y vamos con el coeficiente de variación. Si yo tuviera dos tablas de frecuencia que comparara, ¿sí?, dos empresas madereras, ¿sí?, o dos empresas productoras de madera, y realizara este proceso en cada una de las empresas, ¿sí?, y comparara los resultados, entre más pequeño sea el resultado, más agrupados van a estar los datos y es mucho mejor la empresa. O me indicaría, por ejemplo, en este caso, qué tan jóvenes son los empleados, qué promedio de edades tiene, qué tanto varía. Y si esa variación es pequeña, pues en esa empresa los empleados van a producir más, van a durar más, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces nos sirve para hacer comparaciones y tomar decisiones. Coeficiente de variación. Listo. Es esta relación, esta ecuacioncita, que si ustedes se dan cuenta nos relaciona la desviación estándar, que ya la conocemos, y la media. Listo. Por lo general se representa como un promedio. Listo. Entonces acá sería 41,67. Al realizar esa división y multiplicar por 100, porque es un porcentaje, no un promedio, perdón, sino un porcentaje, entonces nos daría 26,54%. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que la desviación estándar es el 26,54% de la media, ¿sí? De la media. Entre más pequeña sea esta media, mucho mejor. ¿Listo? Perfecto. Entonces acá tenemos nuestras medidas de dispersión. Espero este videito sirva para su estudio y comprensión. Que tengan un buen día.